Muy buenos días. Hoy es domingo 25 de abril del año 2021 y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Cuando digo estamos, estoy yo en uno de los salones de la congregación con un grupo de técnicos que me están ayudando para poder emitir esta prédica. Está cortada la energía eléctrica también porque el sistema, están haciendo unas reparaciones, pero igual podemos salir gracias a la tecnología. ¿Cómo están? Nosotros aquí no podemos tener reuniones por disposición del gobierno a causa de esta segunda ola, de la cuarentena, de todo lo que sabemos. Así que nos comunicamos a través de este medio. Tan importante poder estar en contacto. La iglesia tiene que estar en contacto. En realidad, como digo siempre, la iglesia ha sido diseñada para estar unida, para estar reunida también. Si no podemos estar físicamente en contacto, pues podemos estar de dos maneras, que siempre estamos espiritualmente, siempre estamos unidos espiritualmente y también a través de estos medios. ¿Cómo están ustedes, mis queridos hermanos? ¿Se están cuidando? Recuerden que, lo he dicho muchas veces, nosotros sabemos cuidarnos y tenemos que dar ejemplo en eso, cuidarnos en la salud, cuidarnos de los contagios, con todas las disposiciones que nosotros sabemos y ya tenemos aprendidas. Y también debemos cuidarnos de muchas cosas más. Quiero compartir un texto de la palabra que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice así, en el capítulo 1, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero les digo que si aún nosotros o aún un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Hay un evangelio, pero está siendo predicado también un evangelio diferente. Ya ocurría en la época apostólica y ocurre hoy también. Por eso tenemos que tener en cuenta cuáles son las características del evangelio que predicamos para poderlas contrastar con ese evangelio diferente que circula. Mire, el evangelio habla fundamentalmente de Jesucristo y habla de la salvación en Cristo. Es un concepto muy fuerte, muy importante, es un concepto central en el Evangelio, el tema de la salvación, el concepto de la salvación. Actualmente, por oposición a la salvación, se habla de motivación. Motivación. ¿Qué es la motivación? Aquello que nos impulsa a hacer algunas cosas o a pensar algo, la motivación. Pero quiero decir lo siguiente, que la salvación en Cristo implica una transformación de la motivación en el sentido del propósito de Dios. Porque hay motivaciones que están viciadas, hay motivaciones espurias, hay motivaciones que son distorsivas, eso es muy claro. Así que solamente la motivación no es condición suficiente para llevar una vida como Dios quiere, como Dios manda. Es necesaria la salvación. La salvación, entre otras cosas, transforma la motivación en el sentido del propósito de Dios. Hay muchas personas que tienen motivaciones, muchas y diversas motivaciones, sin embargo, pueden tener una vida vacía.
Puedo tener una vida sin sentido, una vida sin propósito. El Evangelio produce ese propósito, la salvación en Cristo produce en la persona esa capacidad para tener motivaciones que están a favor o que están en la dirección del propósito de Dios. Hay una frase, una palabra de la cual se está hablando mucho últimamente, y que es el término empoderamiento. Se habla mucho de empoderamiento. Por ejemplo, se habla de empoderamiento de las mujeres, empoderamiento. Y el empoderamiento se define como un proceso mediante el cual se dota a un individuo, a una comunidad o a un grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. Empoderamiento. ¿Te parece muy bueno? Digamos que en teoría es una cosa muy buena el empoderamiento. Pero si no hay una conciencia ética, el empoderamiento puede llevar a un nuevo abuso de poder. La Biblia ¿sabe qué? Habla de un término que es poco usado, que es el término arrepentimiento, o habla también acerca de la conversión. El arrepentimiento y la conversión significan, si voy caminando en esta dirección y esta dirección está equivocada, si está errada, tengo la capacidad de cambiar. El empoderamiento es ese proceso por el cual algunas personas o alguna gente o algún grupo aumenta su fortaleza, aumenta su capacidad, acrecienta su potencial y adquiere cierto poder. Quiero poner un par de ejemplos de empoderamiento. Hace unas décadas atrás, un gobierno en la Argentina empoderó al sistema sindical, le dio poder al sistema sindical. Tal vez en ese momento fue una cosa buena, pero actualmente observamos que ese poder sindical se ha desmesurado, se ha desmadrado. Y ese poder sindical en muchos casos sirve de opresión, sirve como instrumento opresor. Unos años después, otro gobierno empoderó a cierto grupo social al cual se lo llamaban piqueteros. No estoy hablando de cuestiones políticas, estoy hablando de empoderamiento. Con el transcurrir del tiempo, ese sistema, o ese grupo, mejor dicho, se transforma en un grupo de presión, de autoridad, de dominio. Se habla también del empoderamiento de la mujer, lo cual es una cosa muy importante desde el punto de vista de darle a la mujer la igualdad de condiciones frente al varón. Pero algunos grupos usan ese empoderamiento como un elemento de presión, como un elemento casi represivo, una distorsión de lo que significa el empoderamiento. Sin embargo, es como un evangelio nuevo que se está predicando. Y mucha gente lo acepta. ¿Saben qué? La Biblia habla de arrepentimiento. El evangelio de Jesucristo habla de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la capacidad, es la condición dada por Dios de poder cambiar, de poder variar. Cuando veo que me estoy saliendo de molde, cuando veo que me estoy equivocando, cuando veo que estoy errando el camino. Esa es una característica fundamental del Evangelio. Otra palabra que se usa mucho actualmente es la autoprogramación mental.
no tiene nada que ver con la programación de las computadoras o algo así. La autoprogramación mental es un método que consiste en sustituir órdenes negativas en el cerebro que están insertas y que son productos de malas experiencias y que han afectado la capacidad o el desarrollo de las personas. Sustituir órdenes, dice, es decir, cambiar la estructura del pensamiento. ¿Cambiarla por qué? ¿Por qué otro pensamiento? ¿En qué está basado este cambio? ¿En qué se basa? ¿Se basa en la superación personal? ¿Se basa en la competencia? ¿En qué se basa? El Evangelio, por el contrario, habla acerca de la autonegación del yo. Acá puede haber una cuestión que se puede discutir desde el punto de vista psicológico, pero ¿saben lo que quiere decir el Evangelio? ¿Saben lo que quiere decir Cristo? Hay cuestiones que en la persona, que en la propia persona, tienen que negarse, tienen que desaparecer para ser transformadas por el poder de Dios. Para ser transformadas por el poder de Dios. Así, el Evangelio de Jesucristo presenta unas cuantas cosas de las cuales voy a hablar luego también, y que se contraponen con un sistema que está queriendo imponerse y al cual el apóstol Pablo le llama ya en los primeros siglos, del primer siglo del cristianismo, le llama otro evangelio. Otro evangelio. Por ejemplo, se habla mucho acerca actualmente del crecimiento en lo material, de la riqueza material. El Señor Jesucristo enseñó acerca de la riqueza material. No es en sí misma una cosa mala, pero cuando habla acerca de la parábola del rico necio, dice, hombre, has acumulado, lo único que has hecho en tu vida es acumular riquezas y riquezas y riquezas y riquezas, y si esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿qué vas a hacer con todo eso? Por eso el Evangelio habla acerca de la riqueza espiritual. El Evangelio habla de la riqueza espiritual. ¿Qué es la riqueza espiritual? Es la capacidad, lo que se ha acumulado, lo que se ha experimentado en lo espiritual, y esto tiene que ver en la relación con Dios y en la relación íntima con Dios. Esa es la riqueza espiritual. Ese es el valor de la persona. El nuevo evangelio tiene la prédica de acumular cosas, acumular bienes, acumular propiedades, acumular dinero, acumular. Y el Evangelio de Jesucristo enseña la propiedad y la bendición de dar. Dar. La bendición es dar. Porque cuando yo doy, evidentemente tengo la posibilidad de ayudar a otros y hacer felices a otros. Y decía un predicador, me rodeo de gente feliz. Y al rodearme de gente feliz, yo mismo soy feliz. Fijémonos cómo el Evangelio de Jesucristo presenta ciertas pautas, ciertas posturas en torno a la vida que son antagónicas a lo que el mundo, la sociedad y este nuevo Evangelio están propalando por todos lados. A la prosperidad, que es la acumulación de riquezas, la Biblia le contrapone la santidad. ¿Qué es la santidad? Es precisamente la de apartarse de aquellas cosas que están erradas, de aquellas cosas que están torcidas. A la ambición desmedida en la Biblia y el Evangelio de Jesucristo le contrapone la consagración. ¿Qué es la consagración? La consagración es precisamente dedicarse
en todo aspecto de la vida, dedicarse a cumplir los mandamientos de Dios. Y cumpliendo los mandamientos de Dios, la persona puede progresar en todo sentido. En todo sentido. Puede progresar en sentido espiritual, puede progresar en sentido material, puede progresar en sentido intelectual, puede progresar en el sentido de las relaciones, puede progresar en el aspecto interrelacional, en el aspecto de acercarse a uno o acercarse a otro. A ser ganador, otro concepto del nuevo evangelio. Usted tiene que ser un ganador. En inglés, los americanos dicen ser un winner, un ganador, en contraposición a un loser, a un perdedor. ¿Qué es ser un ganador en este concepto? Ser un ganador es una persona que supera a los demás, aunque para superar a los demás tenga que pisotearlos. Nuestro sistema político, el sistema político de la Argentina, tiene esta característica. Y pongo el sistema político porque es evidente. Para lograr llegar, para lograr ganar, no importa qué hago. Si tengo que pisar a los demás, los piso. Si tengo que mentir, miento. Si tengo que... A ver, es un sistema. Es un sistema basado en la ambición personal. Para ser un ganador, para ser un winner, como dicen los americanos. La Biblia, el Evangelio de Jesucristo, a eso le contrapone ser un servidor. Cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo quién de ellos era el más importante, era el winner, era el ganador, el Señor Jesucristo les respondió y les dijo, miren, si ustedes quieren ser los primeros, es decir, si ustedes quieren ser los ganadores, sean los servidores de los otros, sirvan a los demás. Sirvan a los demás. Ayer estaba escuchando a un político por televisión que decía que había entrado en la política por una vocación de servicio. Es muy bueno eso, ya lo creo. Una vocación de servicio. Ocupar un cargo político, ocupar un cargo para servir a la comunidad. Es una premisa muy interesante. En realidad no la vemos mucho. No la vemos mucho, porque precisamente el Evangelio de Jesucristo no está tenido en cuenta en general por esta gente. Es otro el Evangelio que sigue, dicho Evangelio entre comillas. Hoy en día, en lugar de la justicia, el Evangelio habla mucho de justicia. Habla acerca de la justicia de Dios, habla acerca de que el hombre tiene que ser un hombre justo, habla acerca de que aquellos que anhelan la justicia por Dios serán saciados, habla mucho acerca de la justicia. El concepto o el criterio de justicia en este nuevo Evangelio ha sido reemplazado por el concepto de la conveniencia. Ya la gente no se pregunta, ¿esto es justo o es injusto? ¿Está bien o está mal? Sino que se pregunta, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Me sirve? ¿Sirve a mis fines? ¿Sirve a mis intereses o no? Entonces, toda esa premisa, todas esas enseñanzas de este nuevo Evangelio, del cual habla Pablo ya en su carta a los Gálatas, se contrapone con el Evangelio de Jesucristo. Se contrapone con el Evangelio de Jesucristo, es antagónico al Evangelio de Jesucristo. Por eso que el Evangelio de Jesucristo es en general rechazado por el sistema del mundo. Es rechazado por el sistema del mundo. Es bastante difícil que alguna persona importante, que alguna persona de poder, cuando habla y argumenta acerca de sus medidas, de sus principios, mencione precisamente el Evangelio de Jesucristo. Ha sido reemplazado. Pero quiero decir lo siguiente, mis queridos hermanos y las personas que me escucharán, quiero decir lo siguiente, que el Evangelio de Jesucristo es eterno.
El Evangelio de Jesucristo ha sido concebido no para una época, como algunos piensan decir. Si era muy bueno, funcionaba en una época, pero ahora ya no, ha sido superado. No ha sido superado. No puede ser superado, porque el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio eterno. Los creyentes en estos días tenemos que tener discernimiento suficiente como para poder distinguir el Evangelio de Jesucristo de los falsos evangelios que se están predicando. Hoy en día hay enorme cantidad de prédicas, hay muchas prédicas, no solamente desde los púlpitos son las prédicas. Hay prédicas desde las cátedras en la universidad, hay prédicas desde las aulas de los colegios, hay prédicas desde las aulas de las escuelas primarias. Hay prédicas, por supuesto, desde las tribunas políticas, hay prédicas desde el gobierno. ¿Por qué le llamo prédica? ¿Y por qué se habla de un evangelio? Es como si se hablara de un evangelio, en cosas que se creen y que se ponen como fundamento, sin tener el fundamento que tiene el evangelio, que es un fundamento divino. Y esas prédicas confunden y distorsionan. Y esas prédicas, entre comillas, están atentando o aún alterando la prédica del Evangelio de Jesucristo. Hoy en día, cualquier maestro, como dice la Biblia, conforme a su propia concupiscencia, puede pararse y hablar lo que se le ocurra. Y probablemente sea aplaudido. Pero cuando se predica el Evangelio no despierta aplausos. El Evangelio de Jesucristo tiene la propiedad de penetrar en la persona y de penetrar en la conciencia. Y produce el arrepentimiento. Produce el arrepentimiento. Produce el cambio de mentalidad, produce la conversión, produce la nueva vida. Una cosa extraordinaria. Y sigue pasando. Por eso, como decía el apóstol Pablo, nosotros predicamos a Cristo, predicamos el Evangelio de Jesucristo. Y como hace 2000 años, nosotros también predicamos el Evangelio de Jesucristo. Predicamos el Evangelio de Jesucristo, el que transforma, el que nutre, el que levanta, el que redime. Quiero decirte una cosa. Tal vez es la primera vez que escuchas esta palabra, tal vez algunos conceptos a lo mejor no los entiendes, tal vez no ha sido suficientemente claro, pero quiero decirte que el Evangelio de Jesucristo tiene una condición extraordinaria. Le dice a la persona, acércate a Dios porque Dios te está buscando. Acércate a Dios porque Dios te está buscando, porque Dios te quiere salvar, Dios te quiere redimir. Dios no quiere que te embarulles con las doctrinas de moda. Dios quiere redimirte, quiere levantarte. Este es el Evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, miren, este es el Evangelio que predicamos. Y si algún otro, aún nosotros o un ángel del cielo, les predica, les anuncia un evangelio diferente, no lo crean, sea anatema. Yo quiero que esta palabra del Evangelio de Jesucristo llegue a las casas y penetre, e infunda fe, e infunda aliento, e infunda fortaleza en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No te confundas de evangelio. Sigue el Evangelio de Jesucristo, que es paz, es vida, es salvación, es bendición. Te saludo y te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.